Eres una vergüenza para la familia, no vuelvas a casa. Gritó mi padre antes del cumpleaños de mi mamá. Pero en la fiesta, el novio de mi hermana me miró y dijo, hola jefa, y todos quedaron pálidos. Nadie quiere admitirlo, pero en toda familia existe un hijo al que amarían más si dejara de existir. Nicole lo supo desde pequeña, pero le tomó 3 décadas reunir el valor para nombrar esa verdad sin culpa. Vivía en una casa ordenada a 20 minutos del centro de Boston, alejada del ruido, los halagos hipócritas y los te queremos vacíos que su familia usaba como moneda de cambio cuando necesitaban algo. Era lunes, 6 de la mañana. El cielo era un gris permanente sobre los árboles casi desnudos del otoño, y su rutina era como siempre, exacta, milimétrica, silenciosa. Café negro sin azúcar, avena con frutos secos, una caminata de 20 minutos con su perro Lennox y luego, desde las 7 en punto, las primeras llamadas del equipo técnico de su empresa. Nicole nunca encendía la televisión por las mañanas. El sonido de las noticias le parecía un recordatorio de todo lo que no podía controlar. En cambio, escuchaba listas de reproducción en piano, en un volumen tan bajo que el tic-tac del reloj de la cocina parecía competir con las notas. Era su manera de anclar la mente antes de enfrentarse a los problemas del mundo. A las 10:22 sonó la notificación de transferencia automática, 6,000 pesos depositados desde su cuenta al banco de sus padres. Ni un mensaje de agradecimiento. Ni siquiera un visto. Su madre solía ignorar esos gestos como si fueran parte del sistema nervioso de la familia. Como si el dinero de Nicole brotara naturalmente del grifo, y no de días de 14 horas resolviendo crisis genéticas en laboratorios donde la gente aún creía que las mujeres solo servían para marketing. Nicole tomó un sorbo de café ya frío y observó su reflejo en la ventana. No se reconocía como la versión de sí misma que ellos describían, tan seca, tan poco cálida, tan obsesionada con esas cosas raras de la ciencia. Había aprendido a no responder. A los 12 años, cuando su padre olvidó su cumpleaños por ir a una cena de trabajo de Paloma, supo que en esa casa, el silencio dolía, pero las palabras dolían más. La mañana avanzó sin sobresaltos. A las 11:47, Nicole se conectó a la videollamada semanal con Sophie, su directora de operaciones y amiga más cercana desde que ambas habían fundado Pacific Genomics. Sophie, de cabello rizado y una energía vibrante, fue la única persona que alguna vez la hizo reír con el estómago. La pantalla se iluminó con su sonrisa habitual. Buenos días, genio. ¿Dormiste algo anoche o tu mente volvió a ganar la batalla? Dormí. Poco, pero suficiente, respondió Nicole, sin fingir entusiasmo. ¿Estás bien? Te veo con esa cara de acabo de descubrir una mutación mortal en humanos. Estoy bien. Sophie bajó la voz, aunque estaban solas. ¿Qué es por tu mamá? Nicole asintió lentamente. Cumple años en 2 semanas. Compré los pasajes. Como siempre. ¿Y ellos lo saben? Y no lo saben. Porque ni siquiera han preguntado si iré. Sophie guardó silencio. Años de amistad le enseñaron que Nicole no necesitaba palabras vacías, sino presencia. Le bastaba con tener a alguien del otro lado de la pantalla que no intentara justificar lo injustificable. ¿Te acuerdas del año pasado? A Nicole continuó. Llegué a las 7 de la mañana, cociné todo el día, decoré, arreglé la bomba de agua. ¿Y sabes qué me dijo mi padre? Gracias, pero esto no se habría logrado sin Paloma. Ella trajo el pastel. Sophie soltó una risa amarga. Claro. Porque el pastel es lo que mantiene una casa funcionando. Me miraron como si yo fuera la encargada del servicio. No como la hija. Nunca como la hija. Afuera, el viento sacudía las hojas del roble frente a la casa. Nicole sentía que, en cierta forma, cada conversación sobre su familia le robaba un poco de aire. Y aún así, hablaba. Porque si no lo hacía con Sophie, no lo haría con nadie. ¿Qué harás si te vuelven a tratar igual? Preguntó Sophie, con cuidado. No sé. Tal vez esta vez diga algo. ¿Y si no cambia nada? Y entonces, tal vez deje de intentarlo. Las palabras quedaron suspendidas. Eran pesadas, como si marcaran el fin de una etapa que llevaba años pudriéndose en silencio. A las 3 de la tarde, Nicole recibió una llamada inesperada. El número aparecía con el nombre papá, aunque ese título hacía tiempo que solo existía por costumbre. Hola, dijo Nicole, seca.
Hola, respondió él, con su tono habitual de ejecutivo que cree estar cerrando un trato. Solo llamaba para comentarte algo sobre el cumpleaños de tu madre. Dime. Este año será algo más especial. Paloma va a presentar a su novio. Leandro. CFO de una multinacional. Muy bien posicionado. Nicole cerró los ojos un segundo. Sintió el frío de la taza entre las manos. Bien por ella. Sí. El punto es, no queremos que haya tensión. ¿Tensión? Sí. Ya sabes cómo eres tú. Y cómo es Paloma. Y, bueno. Pensamos que lo mejor sería que este año no vinieras. La frase no fue una sugerencia. Fue una orden disfrazada de delicadeza. Un cuchillo con terciopelo. ¿Me estás diciendo que no vaya a casa?, preguntó Nicole, sin elevar la voz. No es que no seas bienvenida. Es que, hay cosas que podrían malinterpretarse. Comparaciones incómodas. Tú siempre has sido más reservada. No encajas con el ambiente que queremos crear. Nicole no respondió. Nicole, no lo tomes a mal. Pero si decides venir, no me llames más papá. La frase se deslizó como una víbora. Y se quedó ahí, silbando en su oído. Entiendo, fue todo lo que dijo antes de colgar. Se quedó en el sillón durante largos minutos. No lloró. No gritó. Solo apagó su teléfono y lo dejó sobre la mesa como si ese gesto tuviera algún poder místico para sellar lo que acababa de ocurrir. En parte, lo tenía. Esa noche, Nicole caminó sin rumbo por su barrio. Las casas estaban adornadas con luces de Halloween y risas de niños escapaban por las ventanas. Nadie imaginaba que, detrás de una de esas puertas, una mujer acababa de morir simbólicamente para su familia. Al volver a casa, abrió su laptop. Entró a su cuenta bancaria y canceló todas las transferencias automáticas hacia sus padres. Eliminó recordatorios, alertas, suscripciones vinculadas a sus gastos. Cerró cada ventana con una precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, Sofía apareció en la oficina antes de lo habitual. Le trajo un café sin decir nada y le dejó una nota. Cuando uno deja de mendigar amor, empieza a conocer la dignidad. Nicole sonrió por primera vez en días. Durante la reunión de estrategia con el equipo técnico, Nicole estaba concentrada, como siempre, pero algo en su lenguaje corporal había cambiado. Ya no llevaba esa tensión acumulada en los hombros. No era rabia. Era alivio. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, Nicole se sentó frente a la ventana. Lennox dormía a su lado. Miró el cielo oscuro, salpicado de nubes. No pensaba en Paloma, ni en Leandro, ni en los 6,000 pesos que ya no saldrían de su cuenta. Pensaba en lo simple que podía ser la libertad cuando una dejaba de pedir permiso para vivir. Y por primera vez en su vida, no sintió culpa. Sintió alivio. La mañana del cumpleaños de Carmen amaneció con una ironía casi perfecta. Cielo despejado, clima templado, pájaros cantando con una energía que contrastaba violentamente con lo que se cocinaba dentro de la casa familiar. Desde el exterior, todo parecía en calma. Adentro, el caos tenía nombre, apellido y un vestido planchado con desesperación por Paloma. El timbre de la cafetera no sonaba. El refrigerador había dejado de zumbar durante la madrugada. La cafetera solo expulsaba agua tibia. Internet no funcionaba. Tampoco el horno. El teléfono de línea había muerto hacía meses. Solo quedaba el grupo familiar de WhatsApp como último bastión de comunicación. Y ahí estaba ella. Nicole. En línea. Leyendo cada mensaje. Sin responder. Nicole, por favor. Se cortó la luz, no hay agua y la gente llega en menos de 3 horas. Arregla esto, no podemos quedar como unos irresponsables frente a Leandro y su familia, escribió su madre, con una calma disfrazada de exigencia. Luego llegó el segundo mensaje, sí, directo al punto, ya sabemos que tú siempre puedes resolver estas cosas. Ayúdanos como siempre, no nos dejes así. Seguido de eso, Paloma se sumó, sin filtros. ¿Vas a ignorar esto? ¿Otra vez vas a hacerte la víctima para tener el control de todo? Nicole leyó cada palabra mientras se secaba el sudor del cuello después de una sesión intensa de ejercicios. Estaba de pie en su sala, descalza, con el cuerpo liviano y la mente más clara que nunca.
El teléfono vibraba en la encimera, vomitando notificaciones con la furia de una familia que no sabía cómo vivir sin su hija invisible resolviéndoles la vida. En la casa de los Ortega todo estaba al borde del colapso. Paloma lloraba frente al espejo, jurando que su maquillaje no tenía arreglo sin luz. Carmen golpeaba los interruptores como si el acto mecánico pudiera conjurar electricidad. Y el padre de Nicole, Ernesto, maldecía en voz baja mientras intentaba reiniciar el router con el cable de extensión de su taladro. Nada funcionaba. Y la ansiedad crecía. Porque ese día, no solo era el cumpleaños de Carmen. Era el día en que supuestamente iban a mostrarle al mundo que los Ortega eran una familia de éxito, armonía y belleza. Que todo estaba en su lugar. Y todo se estaba cayendo. Nicole cocinaba en su casa una tortilla de espinaca con tofu mientras escuchaba a Chopin. El sonido del sartén era más armónico que cualquier conversación con su madre en los últimos años. El celular vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de voz. A Nicole, era su madre, con esa voz que siempre comenzaba suave antes de convertirse en un cuchillo. Por favor, hija, no sé qué hicimos para que te alejaras así. Pero esta es una ocasión especial. Paloma ha esperado este momento toda su vida. ¿No puedes, al menos por hoy, dejar tus cosas y ayudarnos como antes? Nicole dejó el celular sobre la mesa. No por ira. Ni por tristeza. Lo dejó ahí como se deja un libro que ya no se piensa releer. Del otro lado, Paloma gritaba en el pasillo. Esto es tu culpa, mamá. ¿Por qué dependemos siempre de ella? Carmen se defendía como podía. No grites. No frente a Leandro. Y si Nicole no ayuda, será tu responsabilidad que esto salga bien. El padre apareció desde el sótano con la cara cubierta de polvo. No funciona nada. Nicole cambió la cuenta del proveedor de servicios. Lo vi. Ya no está su nombre. Lo dejó en 0. Está todo cancelado. Ella nos dejó así. Silencio. Un silencio aterrador. Paloma se acercó al teléfono y escribió. ¿Qué carajo te pasa? ¿Vas a hacernos esto a todos? ¿Estás tan amargada que te da gusto vernos fracasar? Nicole no respondió. En paralelo, en la sala de su casa, Nicole sirvió su desayuno y se sentó frente a su computadora portátil. Miró la hora. Faltaban 20 minutos para la videollamada familiar con la tía Charón, que vivía en Argentina y que siempre se conectaba para ver la celebración. Charón era la hermana menor de Carmen. Siempre un poco excéntrica, un poco crítica, y sobre todo, una mujer con una memoria prodigiosa para lo que nadie más quería recordar. Nicole no planeaba hablar. Solo observar. Como había hecho toda su vida. En casa de los Ortega, Paloma, maquillada a oscuras con la linterna de su celular, había logrado vestirse. Leandro, impecable, llegaba con una sonrisa contenida. Era evidente que percibía el ambiente como un incendio disfrazado de brunch. A pesar de todo, Paloma lo tomó del brazo y lo condujo al comedor. La llamada inició. La pantalla del iPad mostró la cara redonda y colorida de la tía Charón, desde su cocina en Buenos Aires, rodeada de plantas y humo de incienso. «Feliz cumpleaños, Carmencita». «Hola, familia», exclamó, con su energía casi teatral. Nicole apareció como un recuadro más en la pantalla. Estaba sentada, con una blusa gris y el cabello atado en una coleta simple. No saludó. Solo observó. La tía Charón la notó de inmediato. «Oh, Nicole. Qué raro verte por acá. Pensé que no estarías». Paloma tensó la mandíbula. A Nicole solo se conecta cuando quiere controlar las cosas desde lejos, murmuró, sin apagar el micrófono. Carmen la interrumpió. Nada de eso. Estamos muy contentos de que todos estén aquí. Hoy es un día muy especial. Paloma quiere presentarnos a alguien muy importante. Paloma tomó la palabra, con esa sonrisa ensayada que siempre usaba en las reuniones del club social. Familia, este es Leandro. CFO de una multinacional con sede en Nueva York. Un hombre brillante. Y también, bueno, el amor de mi vida. Leandro saludó a todos con cortesía, pero al ver a Nicole, su expresión cambió completamente. Oh, Nicole. Qué gusto verte. Chicos, ella es mi jefa. No puedo creer que estén emparentadas. Nunca lo mencionaste, Paloma.
Silencio. Silencio total. Nicole sonrió apenas. Hola, Leandro. Qué bueno verte. Y con la misma calma con la que había cocinado su desayuno, cerró la videollamada. El golpe fue instantáneo. Carmen se quedó paralizada. Ernesto miró el piso. Paloma palideció. Leandro giró la cabeza, desconcertado. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Nicole es tu hermana? ¿La misma Nicole que fundó Pacific Genomics? Paloma tartamudeó. Sí, pero nunca la mencioné porque no hablamos mucho. Ella siempre fue complicada. Leandro no dijo nada. Se quedó en su silla, mirando al vacío. La admiración era visible. Pero lo más visible era la incomodidad. La incomodidad de saber que la persona que te impresiona cada semana en el trabajo es la misma a la que tu pareja ha pintado como una sombra indeseable. La llamada continuó unos minutos más. La tía Charón, sin filtro, estalló. ¿Y Carmen, cómo es que nunca me dijiste que Nicole era cofundadora de una empresa que salió en Forbes? Yo me entero por el novio de tu hija. ¿Qué clase de madre hace eso? Carmen intentó sonreír, pero la tensión le desfiguraba el rostro. Bueno, Nicole nunca nos explicó bien lo que hacía. Siempre estaba tan ocupada. No sabíamos. ¿No sabían o no quisieron saber?, preguntó Charón, afilada como un bisturí. La llamada terminó pronto. Con excusas, desconexiones y murmullos. Leandro fue el primero en levantarse de la mesa. Salió a la terraza con su celular. Escribió un mensaje corto. Nicole, nunca imaginé que eras tú. Ahora todo tiene sentido. Te admiro profundamente. Nicole, en su casa, lo leyó. Luego apagó la pantalla. Y en ese momento, mientras las voces en la casa Ortega se elevaban en reproches, gritos y culpas, Nicole volvió a servirse café. Tomó un libro, cruzó las piernas en el sillón y acarició a Lennox que dormía enroscado a su lado. No se sintió vengativa. Ni superior. Ni triste. Solo libre. Por primera vez, completamente libre. Nicole estaba sentada frente a su jardín cuando el mensaje llegó. Era una mañana limpia, de esas que parecen creadas a propósito para ofrecer claridad. Lennox, su perro, dormía enroscado a su lado, ajeno a la tensión que hervía en el aire como una tormenta invisible. El celular vibró suavemente en la mesa de piedra. No era un mensaje cualquiera. No tenía emojis, ni saludos falsos. Solo una frase precisa, quirúrgica, como quien dispara sin temblar. No puedo seguir con alguien que oculta verdades como si fueran basura bajo la alfombra. Admiro profundamente a tu hermana. Esto termina aquí. Leandro. El rostro de Paloma se desfiguró cuando leyó esas palabras. Estaba sola en su habitación, rodeada de los mismos frascos de cosméticos que solía usar como armadura. Su reflejo en el espejo ya no le devolvía la imagen perfecta de la hija brillante, sino una versión agrietada de alguien que ya no sabía qué parte de su vida era real y cuál había sido un papel. Lloró como si eso pudiera salvar algo. Gritó, insultó el celular, arrojó un vaso al suelo. Nada cambió. Nada volvió. A las 2 horas, Nicole recibió un mensaje de voz. No era la primera vez que Paloma intentaba vestirse de víctima, pero esta vez la interpretación era digna de un Oscar. Su voz se quebraba en cada sílaba, el tono oscilaba entre la súplica y el resentimiento más afilado. A Nicole, no sé qué clase de juego estás jugando, pero lograste lo que querías. Leandro se fue. Me dejó. Me dijo que te admira. ¿Eso querías? ¿Quitarme lo único bueno que tenía? Siempre lo haces. Siempre apareces y todo gira en torno a ti. Te pido una sola cosa. Solo una. Habla con él. Dile que no soy así. Que merezco otra oportunidad. Por mamá. Por papá. Por la familia. Por favor, Nicole, hazlo por mí. Nicole escuchó el mensaje completo. No una, sino 2 veces. Lo reprodujo en su oficina, con el monitor en negro y las luces apagadas. Cada palabra parecía desenterrar décadas de emociones que nunca habían tenido permiso para existir. No contestó. No borró el audio. Lo dejó ahí.
como una pieza de museo de un tiempo que ya no tenía lugar en su vida. Más tarde, Sophie pasó por su oficina. Traía 2 cafés y una mirada silenciosa que lo decía todo. Nicole no fingió fortaleza. Le abrió la puerta, tomó la taza, se sentó frente al ventanal y respiró hondo. ¿Quieres hablar?, preguntó Sophie, con esa voz que no exigía nada, solo ofrecía espacio. Paloma me culpó por su ruptura con Leandro. Me pidió que hablara con él, que lo convenciera de volver. ¿Y lo harás? Nicole negó con la cabeza. No esta vez. Sophie se acercó. No dijo nada. Se sentó junto a ella y la tomó de la mano. ¿Sabes qué es lo más raro?, y dijo Nicole, tras unos segundos, que por primera vez en años, lloré. Y lo hizo de nuevo. No como antes, cuando la tristeza era un castigo sin lágrimas. Esta vez era diferente. Lloró sin esconderse, sin tragarse el dolor, sin buscar una explicación. Sophie no la interrumpió. Solo la abrazó. Horas después, cuando la noche empezaba a cubrir Boston, Nicole sintió que algo no cuadraba. El timbre sonó. 2 veces. Luego, el golpe seco de una mano contra la puerta. Se acercó. Por la mirilla, vio a sus padres. Ernesto y Carmen. De pie. Con esa rigidez que solo conocen los padres que van a reclamar algo, no a sanar nada. Abrió la puerta. No dijo nada. Solo los dejó pasar. Carmen fue la primera en hablar. Hola, hija. Te ves distinta. Nicole se limitó a sentarse. Señaló las sillas frente a ella. Ellos obedecieron. Vinimos porque creemos que es momento de dejar atrás las diferencias, dijo Ernesto, acomodando su chaqueta como si estuviera en una junta directiva. Nicole no respondió. A lo que pasó con Paloma fue duro para todos, continuó Carmen, con ese tono dulce que siempre ocultaba una trampa. Ella está destrozada. Nos duele verla así. Pero lo importante ahora es mirar hacia adelante. Ser familia. Apoyarnos. Ernesto asintió, como si recitara una línea ensayada. Y por eso venimos con una propuesta, agregó. Pensamos que podrías ayudarnos con una cantidad mensual. Nada extremo. Unos $2,000 al mes. Para el retiro. No estamos pidiendo caridad. Es lo justo. Lo mínimo. Nicole los miró. Durante unos segundos, no dijo una sola palabra. Luego se levantó y fue por un sobre. Lo puso sobre la mesa. Aquí hay una propuesta, dijo, sin elevar la voz. Ustedes recibirán $1,000 mensuales. La otra mitad deberá aportar la Paloma. Todo irá firmado en un contrato legal. A cambio, ustedes se comprometen a incluirme como heredera legal en partes iguales. Si se niegan, no hay acuerdo. Carmen abrió los ojos con sorpresa. Ernesto frunció el ceño. ¿Te estás diciendo que vamos a firmar un contrato para que tú nos ayudes? Estoy diciendo que si quieren tratarme como una entidad financiera, entonces actúen con profesionalismo. Porque esto no es amor. Es una transacción. Y toda transacción necesita garantías. La tensión se hizo espesa. Ernesto golpeó la mesa con la palma abierta. No puedo creer que digas eso. Que eres una maldita desagradecida. ¿Sabes cuánto hicimos por ti? Sí, respondió Nicole, sin moverse. Me alimentaron. Me dieron un techo. Como cualquier padre decente debería hacer. Pero respeto, cariño, aceptación, eso lo di yo. Durante años. Y no recibí nada. Nunca. Ni siquiera una palabra de orgullo. Solo llamadas cuando algo fallaba. Y facturas que yo debía cubrir sin preguntar. No mereces llevar nuestro apellido. Y gritó Ernesto, con una furia que ya no sabía cómo esconder. No les debo nada, dijo Nicole, más firme que nunca. Somos tu familia. No. Ustedes son mis acreedores emocionales. El silencio que siguió fue como una implosión. Carmen bajó la mirada. Ernesto apretó los puños. Nicole se levantó y caminó hacia la puerta. Se acabó, dijo, sin temblar. Abrió la puerta. Ellos salieron sin despedirse.
el sonido de la cerradura fue seco. Lennox ladró una vez. Nicole apoyó la frente contra la madera. Cerró los ojos. Una sola lágrima bajó por su mejilla. No de dolor. De cierre. Se acabó. El silencio no siempre es un vacío. A veces, es un lenguaje que solo los que han sufrido en silencio pueden comprender. Durante semanas, el teléfono de Nicole no emitió ningún sonido conocido. No hubo llamadas perdidas. Ningún mensaje en el grupo familiar. Nada. Un silencio quirúrgico, casi clínico, como si su familia hubiera realizado una cirugía emocional para extirparla por completo de sus vidas. Y aún así, no dolía. No como antes. Era extraño como la ausencia de insultos, de manipulaciones disfrazadas de preocupación, podía sentirse como un bálsamo. Nicole se despertaba todos los días a las 6, caminaba con Lennox por los senderos húmedos que rodeaban su casa, volvía, desayunaba en silencio y abría su computadora. La agenda estaba llena. Las decisiones que antes dudaba en tomar ahora fluían con firmeza. Promover a Leandro como CFO no fue un gesto de piedad, fue una jugada estratégica. Él era brillante, sí, pero además había demostrado que sabía ver más allá del ruido superficial, que sabía distinguir liderazgo de fachada. Y sobre todo, había sido sincero. El día en que Leandro aceptó el cargo, lo hizo con una única condición, que Nicole asistiera a la presentación oficial del nuevo equipo de dirección. Ella dudó por unos segundos. Detestaba ese tipo de eventos. Los flashes. Las sonrisas de plástico. Las frases vacías dichas para llenar vacíos aún más grandes. Pero fue. Y cuando subió al escenario, no como invitada, sino como fundadora, directora, líder, el silencio se transformó. Se volvió reconocimiento. Después de su discurso, alguien en la sala le preguntó cómo había logrado mantener su visión pese a tantas adversidades. Nicole miró al auditorio y respondió con calma. Me enseñaron a sobrevivir donde no era bienvenida. Y eso me convirtió en alguien que no necesita aprobación para construir lo que sueña. Los aplausos duraron largos segundos. Algunos grabaron. Otros lloraron. Nadie imaginaba que esa frase estaba dirigida a una familia que nunca la había aplaudido por nada. 2 días después, Nicole condujo hasta el cementerio de Southwood, un lugar pequeño y apartado, donde los pájaros parecían respetar el silencio de los muertos. Llevaba un ramo de lirios blancos en la mano derecha y una carta doblada en la izquierda. Se detuvo frente a la lápida de su abuela Esther, la única persona de su familia que la había abrazado con sinceridad, sin exigir nada a cambio. Se agachó, limpió un poco la tierra que cubría el nombre grabado en piedra y colocó las flores con delicadeza. Luego, habló. Te hubiera gustado saber quién me convertí. Fuiste la única que me vio. Siempre decías que yo no necesitaba ser ruidosa para ser grande. Que el mundo ya tenía suficientes bocas gritando, pero muy pocos ojos que supieran mirar. Me miraste. Y eso bastó para que no me rompiera del todo. Gracias. Se quedó sentada a su lado un largo rato. No lloró. No por falta de dolor, sino porque el duelo ya se había convertido en cicatriz. Aquella noche, el sueño llegó temprano. Nicole no solía recordar lo que soñaba. Pero esa vez fue distinto. Estaba en un tren. Las ventanas mostraban campos interminables. Ella iba sola, sentada en un vagón vacío, con una maleta a sus pies. En la estación, detrás de un andén cubierto de niebla, su familia gritaba su nombre. Carmen agitaba los brazos. Ernesto golpeaba los cristales. Paloma lloraba con las manos en el rostro. Pero no podía oírlos. El tren seguía avanzando. Cada vez más rápido. Y cuanto más se alejaba, más ligera se sentía. La maleta desapareció. La ansiedad también. Despertó sin sobresaltos. Respiró hondo. El silencio seguía ahí, pero ahora tenía otra textura. No era una ausencia. Era un espacio ganado. Días después, mientras Sofía y Nicole trabajaban en la nueva proyección de inversiones, la conversación se desvió hacia temas que nunca habían tocado tan a fondo. Sofía bebía su té con limón mientras analizaba gráficos, pero la pausa en la voz de Nicole la obligó a levantar la vista. ¿Sabes qué es lo más duro de cortar con tu familia?, preguntó Nicole, sin mirarla. No es el rechazo.
ni siquiera el abandono. Es aceptar que la idea de familia no garantiza respeto. Ni amor. Es una palabra grande, pero está sobrevalorada. Sophie no la interrumpió. Por años, creí que si trabajaba lo suficiente, si era útil, si me esforzaba el doble, lograría que me vieran. Pero no. Porque hay gente que no quiere verte. Les conviene más tenerte en el rol que te asignaron. Aunque te estés muriendo por dentro. ¿Y ahora? Ahora aprendí que hay algo más importante que pertenecer. Es el derecho a no quedarte donde no te tratan bien. Sophie la observó con los ojos llenos de algo que no era compasión. Era orgullo. A veces, el amor que necesitamos no está donde nacimos, sino donde nos respetan, dijo en voz baja. Nicole sonrió. Exactamente. Las semanas siguieron, pero el silencio no se rompió. Y eso estaba bien. Porque había dejado de ser una cárcel. Se había convertido en frontera. Un límite claro entre lo que Nicole estaba dispuesta a aceptar y lo que jamás volvería a permitir. Los fines de semana, en vez de esperar una llamada que nunca llegaba, Nicole caminaba por el bosque con Lennox, leía novelas antiguas y volvía a cocinar para sí misma. Sin tener que justificar nada. La libertad emocional no era ruidosa. Era elegir con quien compartes tu paz. Una tarde, mientras organizaba papeles, encontró una libreta vieja. Era un regalo de su abuela, con la portada bordada a mano. En la primera página, había una frase escrita con tinta azul. Las raíces son importantes, pero las alas lo son más. La cerró con cuidado. La colocó sobre su escritorio como un recordatorio. Porque aunque no le quedaban vínculos familiares funcionales, tenía algo que nunca nadie pudo quitarle, su identidad. Construida con dignidad, no con necesidad. Nicole entendió algo que la mayoría no quiere aceptar. No siempre se puede salvar el vínculo familiar. Y no se debe. Porque algunas heridas no se curan regresando a casa. Se curan construyendo una casa nueva, en otro lugar, con otra gente. Donde el amor no tenga que ser mendigado. Donde el silencio no signifique castigo, sino paz. Y desde ese día, cada vez que alguien le preguntaba si tenía familia, Nicole respondía con calma. Tengo la que elegí. Nicole no volvió a pensar en su familia durante varias semanas. Y no porque los hubiera olvidado, sino porque por primera vez en su vida, pensar en ellos ya no ocupaba el centro de su mundo. Había reorganizado su existencia sin darse cuenta. No había domingos llenos de culpa, ni madrugadas deseando que alguien llamara para preguntar si estaba bien. El silencio había dejado de ser un castigo. Se había convertido en frontera, en escudo, en una decisión. Fue un miércoles cuando el correo llegó. No llevaba asunto. Solo el remitente, paloma.ortega@email.com. Nicole estaba en su oficina, revisando informes de laboratorio, cuando la notificación apareció en la esquina de la pantalla. Dudó. Podría haberlo borrado sin abrirlo. Pero lo hizo. Lo abrió. Por pura curiosidad, no por expectativa. El correo tenía más de 4 párrafos. El tono era extraño, una mezcla de súplica, manipulación emocional y urgencia mal disimulada. Paloma decía que sus padres estaban enfermos. Que mamá tenía la presión disparada y que papá ya no dormía por las noches. Que la situación económica se había vuelto insostenible. Que las cuentas médicas eran cada vez más difíciles de cubrir. Y que ella, Paloma, no podía hacerlo sola. Usó frases como no es justo que nos des la espalda ahora y sigues siendo parte de esta familia, aunque te niegues a aceptarlo. Cerraba con una petición directa, que Nicole volviera. Que ayudara. Que demostrara que no era tan fría como todos pensaban. Nicole leyó todo sin pestañear. Luego, sin mover un músculo del rostro, abrió un nuevo mensaje y escribió 3 frases. Si están mal, que busquen ayuda profesional. No más favores disfrazados de familia. No soy su red de emergencia emocional. Y lo envió. No hubo respuesta. No ese día. Ni el siguiente. La reacción fue un silencio aún más profundo, pero ya no le afectaba. En lugar de eso, Nicole se enfocó en lo que realmente importaba, su empresa, su gente, su vida. Pacific Genomics había entrado en una nueva etapa. Con Leandro como CFO, la eficiencia financiera mejoró en cuestión de semanas.
Sofía asumió el rol de directora de estrategia global. Nicole empezó a delegar con más confianza, lo cual le dio tiempo para algo que había olvidado por completo: vivir. Fuera del laboratorio, fuera de las métricas, fuera de las reuniones. Empezó a asistir a foros de liderazgo femenino en ciencias. Primero como oyente, luego como panelista. Y cuando habló por primera vez en público sobre lo que significa construir algo desde el rechazo, la sala entera guardó silencio. No el tipo de silencio incómodo, sino uno reverente. Cada palabra suya parecía encender una chispa en quienes la escuchaban. No hablaba de venganza, ni de dolor, sino de elección. De dignidad. Jóvenes estudiantes se le acercaban después de cada charla. Querían saber cómo se empieza sin apoyo. Cómo se sostiene una visión cuando nadie cree en ti. Nicole les decía la verdad. Que no hay fórmula mágica. Que duele. Pero que llega un punto en que el dolor deja de importar porque la convicción pesa más. Y que amar lo que haces es más importante que ser amada por quienes nunca intentaron entenderte. Un viernes por la mañana, mientras tomaba café en su oficina, Leandro pidió pasar. Llevaba una carpeta en la mano, pero no parecía urgido. Se sentó frente a ella con la misma naturalidad con la que lo hacía desde que trabajaban juntos. ¿Tienes un minuto? Nicole asintió. Revisé los informes trimestrales. Todo está dentro de lo esperado. Pero no vine por eso. Ella lo miró sin decir nada. Leandro bajó la mirada, como si lo que estaba a punto de decir pesara más de lo habitual. ¿Sabes que jamás te agradecí lo que hiciste aquel día? Nicole ladeó la cabeza, curiosa. ¿Cuál día? El día que colgaste la videollamada. Cuando me dejaste en medio de esa escena. Dijiste todo sin decir nada. Me hizo pensar mucho. Sobre Paloma. Sobre tu familia. Sobre mí. Y sobre lo que significa tener carácter. Nicole sonrió apenas. Y no hacía falta. Lo dijiste todo cuando dijiste jefa. Leandro rió, bajito. Había en sus ojos algo más que admiración. Era respeto. El tipo de respeto que no se compra, que no se negocia, que solo se gana cuando alguien te ve completamente. Si alguna vez necesitas que alguien te recuerde quién eres, cuenta conmigo, dijo antes de levantarse. Y gracias, respondió Nicole. Pero ya no se me olvida. Leandro se fue sin dramatismos. Nicole volvió a su café. La vida seguía. Pero distinta. Ese fin de semana, organizó una pequeña cena en su casa. No era algo que solía hacer. Invitó a Sophie, a Leandro, a 3 jóvenes investigadoras que acababan de ingresar al equipo y a una pareja de colegas con los que había coincidido en el último foro. Nada ostentoso. Vino, comida hecha en casa, música suave. Cuando todos estaban ya acomodados, uno de los invitados le preguntó si su familia sabía lo que había logrado. Nicole hizo una pausa. Bebió un sorbo de vino. Y luego dijo algo que dejó a todos en silencio. Y sí lo saben. Solo que nunca fue suficiente para ellos. Porque para algunas personas, no importa lo que logres si no encajas en la historia que ellos inventaron para ti. Una de las chicas, de unos 22 años, le preguntó cómo se superaba eso. Nicole miró a todos. Luego respondió. No se supera. Se transforma. Un día te das cuenta de que el amor no puede ser una deuda. Que la validación no vale tanto como tu paz. Y entonces, dejas de pedir lugar. Y lo construyes. La velada siguió. Con risas. Con conversaciones profundas. Con un calor que no venía de la calefacción, sino de la conexión humana. Nicole observaba todo desde la cocina, en silencio. Pero esta vez, ese silencio no le dolía. Era hogar. Días después, caminando por el bosque con Lennox, las hojas de otoño cubrían el suelo como una alfombra dorada. Boston se deshacía del verano y Nicole, de su vieja identidad. Cada paso era una despedida, no hacia su familia, sino hacia la versión de sí misma que había vivido para ser aceptada. Ya no buscaba pertenecer. Se pertenecía a sí misma. Y mientras el viento movía las ramas como si aplaudieran en secreto, una voz en su interior se hizo clara. No fue una frase pensada, ni una epifanía. Fue una verdad que ya estaba ahí, solo que ahora tenía palabras.
No fue un acto de venganza. Fue un acto de amor propio. A veces, crecer significa dejar atrás incluso a quienes te dieron la vida. No por odio, sino porque uno ya aprendió a amarse más. El bosque la rodeaba. Lennox se detuvo, olfateó el aire, y siguió caminando. Nicole lo siguió en silencio. Pero esta vez, un silencio que no dolía. Un silencio que sabía a libertad. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.